La organización social Asociación Toda la Verdad, pide hace años que se reconozca a las víctimas de la guerrilla civil previa a la última dictadura cívico-militar. Ya se compensó a los del otro bando, ¿no? Y ahora hay un trabajo, una búsqueda de compensación para los civiles, ¿no? Para profundizar sobre el reclamo y las características de las víctimas de la guerrilla en Uruguay, está aquí con nosotros Diego Burgueño, que es el hijo de Carlos Burgueño, ¿se acuerda, no? Estaba allí, estaba en un bar, el papá de Carlos, y asesinado en lo que fue la toma de Pando por los Tupamaros allí en el año 69, y hoy es secretario de la asociación Toda la Verdad. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, buen día, Diego. Buen día, gracias por la invitación. Siempre, bueno, no sé, en la radio recordamos a tu viejo Carlos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Esas muertes que son, como se dice, daños colaterales, ¿no? De lo que fue un momento muy, muy complicado para la historia de nuestro país, un momento muy negro, de los dos lados, ¿no? Una guerra. ¿Cómo surge esta asociación? Porque es más nuevita que la otra, ¿no? La que repara a las víctimas de la dictadura, ¿no? Si me permitís primero una pequeña acotación. Nosotros no solo no nos creamos con el fin principal de una reparación económica, ni tampoco lo solicitamos nunca expresamente. Lo nuestro surgió yo empecé en el 2012 con una marcha reivindicativa de nuestras historias en la ciudad de Pando, todos los 8 de octubre, que se conmemoraba fecha justamente del asalto a Pando. ¿Consiguieron que no se celebre o que no se homenajee la toma de Pando? Porque de homenaje y de celebración no tiene nada. No, tenían tan mal gusto que hacían los actos en la ciudad de Pando. En el momento que yo empecé a hacer la marcha en la ciudad de Pando, ellos la empezaron a hacer en Montevideo. Con los años, lo que yo había decidido en base a que era intolerable ya el grado, a mi modo de ver, de un enaltecimiento del delito, porque no deja de ser conmemorar algo que fue un hecho delictivo. Entonces, que hubieron varias muertes, recordemos, 3 muertes del lado de los terroristas y 3 muertes del lado de, digamos, 2 policías y mi padre como civil. El tema es que empezamos a hacer las marchas y con los años lo que nos dimos cuenta es que evidentemente necesitamos unirnos en una causa para poder tener un poco de visibilidad, porque veíamos que lamentablemente todas las historias, toda esa parte de la historia, esa otra mitad de la historia, había sido no solo oculta, sino menospreciada durante muchos años. No olvidemos aquella vieja frase de Huidobro en ADM, cuando salió a decir que nos mandó a donde nos mandó porque pretendíamos que pidieran perdón. Entonces, más allá de que ver en libros, yo acá traje un ejemplar, pero este es un ejemplar que ellos sacaron de circulación porque en algunos párrafos cometen algo de sincericidio, reconociendo algunas cosas y diciendo además de que en el caso particular de mi padre, de mi madre, había justificado y había valorado la lucha social que llevaban a cabo los terroristas. O sea, todo mentiras que eran realmente abominables. ¿Alguna vez ¿no? te pudiste juntar con el ñato o con el Pepe? Bueno, me junté con quien quiso juntarse conmigo. Porque es una cosa, es interesante y además me Sí. parece que es la forma, ¿no? Es la forma, es el camino para terminar con el espiral de odio y la grieta que algunos niegan, pero que es más que evidente. De hecho, yo logré, después de mucho tiempo de gestiones, que me recibiera el señor Zabalza en su domicilio, que muy amablemente pudimos salvar 4 horas, donde, fue un poco de catarsis mutua. Más bien él fue el que también me escuchó fundamentalmente e incluso hasta demostró cierta empatía por casos y tragedias familiares que se habían originado, no tanto la mía, la de mi familia, sino fundamentalmente la de otras 80 familias. ¿Pensás que de todo esto se hizo una especie de negocio económico-político? A ver, yo te voy a responder de que nosotros, la característica fundamental que incluso me sorprendió gratamente
durante años, y al ir conociendo diferentes familias, es de que a todos nosotros nos enseñaron a dar vuelta a la página, que nada de lo que hiciéramos nos iba a devolver a nuestro padre. Entonces, por eso nunca levantamos una pancarta con la foto de ellos ni nada, hasta que llegó un momento que evidentemente veíamos que la aplanadora de la mentira y de una versión de la historia tergiversada, llegaba un momento que no teníamos más remedio en el honor a la verdad y el honor de nuestros familiares, bueno, salir un poco a balancear un poco en el sentido de que había una verdad que estaba siendo oculta y que estaba poniendo en el otro lado a poco menos que héroes de la patria. Entonces, es bueno recordar que hay... Ya, pero quedó medio ya enterrado, eso lo decir de los héroes de la patria, de los Robin Hoods, o sea, eso también costó, pero va quedando. Se va a terminar cuando se mueran todos, ¿no? Cuando terminen de morirse todos los vinculados a eso, va a haber una nueva historia, Los libros van a quedar, ese es el problema. Los libros van a quedar. Bueno, por eso la reunión que yo pedí en su momento con Robert Silva, para modificar los libros de texto que estaban diciendo... Exacto. Pero contanos un poco lo que fue ese garrón, ¿no? O sea, de tu padre. ¿Cómo se dio? Que mucha gente, los más jóvenes que nos están viendo, no tienen presente cómo fue la historia, qué fue lo que sucedió. Contanos cortito nomás cómo fue lo que le sucedió a tu viejo. Mira, es un caso bastante conocido ya, diría que archiconocido en el sentido de que, bueno, fue muy renombrado porque mi padre era civil, porque yo había nacido el día anterior, porque algunos dicen que no me conoció, pues él me conoció, regresó a Pando desde Montevideo para dar aviso a la familia, y ahí fue donde estaba esperando el ómnibus para retornar a la sociedad médica, donde aparece el cortejo fúnebre, simulando cortejo fúnebre, y había un policía de guardia en el banco de al lado que al principio pensó que no estaba enterado de nada, que se había metido simplemente contramano, y a él le dispararon. A la segunda camioneta le vuelven a disparar, él ya con el arma de reglamento, con 3 balas que le daban en aquel momento, repele el ataque, y en esas balas que mi padre estaba del lado de atrás... ¿Tu viejo dónde estaba? ¿Tu viejo estaba en la parada? Del lado de atrás. No, estaba en el bar. Cuando siente las balas, sale afuera, y es donde le dan a él en vez de al policía. Pero el tema es de que el caso de mi viejo, yo siempre digo, porque mi madre siempre no solo nos enseñó a no victimizarnos, nunca a usar la victimización bajo ningún concepto ni para nada, sino que además reconocer que hubieron casos terriblemente peores que el de mi padre. El de mi padre no dejó de ser una bala perdida, vamos a ser honestos. Pero acá estamos hablando de ejecuciones, acá estamos hablando de policías, como el policía Calauja, que en el año 72 le cosieron la boca con alambre y le dieron 2 tiros en la nuca. Acá estamos hablando de ejecuciones como la de comisaría de Soca, donde los mataron a mansalva. Pascasio Báez. El Pascasio Báez, que es otra historia que trae cola, porque yo estoy en contacto con la familia, ellos de hecho integran la asociación, y estamos bajo la investigación, que de hecho por eso pedí también la audiencia con el flamante presidente de la Institución de Derechos Humanos, Israel, para solicitarle el apoyo a la institución, porque está el caso de la pareja de Pascasio Báez, que murió envenenada semanas después. Y hay testigos, y la familia sigue deduciendo de que a ella la envenenaron para hacerla callar. Diego, tú dijiste al principio que lo económico no es lo importante de esto, ¿no? Pero al final don Dinero termina siendo bastante importante en lo que es el resarcimiento, ¿no? Porque cuando se dictamina cuál va a ser el monto, hay una pelea, ¿no? Para más dinero. En el caso de ustedes, además de dinero, ¿qué se pretende, no? ¿Cuál es la idea y cuál sería el final, de cierta forma, feliz para lo que es la consigna? ¿Están conformes con este proyecto que se espera que se apruebe, no? ¿Está bueno esto para ustedes? Estamos de acuerdo con el proyecto, básicamente se le hizo algún retoque la semana pasada, tengo entendido, pero lo que también nos importa y sobremanera, porque sería muy mezquino que fuera solamente un proyecto de reparación económica. Por algo del nombre se dice reparación histórica. Porque... Pero viste que siempre termina con la guita, Diego. Sí. Seamos honestos. Y te voy a ser honesto. Bueno. Como habitualmente creo que los dos en ese sentido somos. El resarcimiento, si vamos al caso, porque hay muchas voces que han surgido en estos días con respecto a esto, evidentemente que de última tendría que ser, porque quizá la pregunta también va con ese trasfondo, tendría que salir de los que realmente cometieron
los hechos. Pero es que para eso se tiene que hacer primero una denuncia penal y tener viabilidad. Dentro de la justicia una denuncia penal. Fueron presos, acordate, ¿no? Fueron presos. Fueron presos algunos. Más de 20 escaparon con delitos de sangre, retornaron al país y cobran suntuosas reparaciones y pensiones. Prescribieron los delitos. ¿Cómo? Prescribieron algunos delitos. Bueno, ese es el tema. Prescribieron, justamente. La vía legal para poder hacer una demanda civil era primero hacer la denuncia penal que prosperara para después hacer la denuncia civil de reclamo, de reparación a los verdaderos autores. ¿Qué sucede? Es que se crearon ciertas leyes en los gobiernos anteriores como para que se tomara en cuenta la prescripción exclusivamente de los actos cometidos por el terrorismo civil, pero no el de militar. ¿Y en qué se basa? En que está el Tratado de San José de Costa Rica, de los años 70, principios de los 70, que dice de la imprescriptibilidad de los actos cometidos por el Estado. Pero después, detalle que fiscales y la justicia en general no toma, ni parece tomar en cuenta nunca, es el hecho de que nosotros también tenemos un estatuto, que es el Estatuto de Roma del año 80, que incluso el Estatuto de Roma ya es ley aquí en Uruguay. El Estatuto de Roma tenemos que es la ley 17.510, y que esa ley, ese estatuto, equipara los delitos tanto de Estado como los delitos de grupos terroristas civiles, que son ambos imprescriptibles. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros también hemos reclamado en la Institución de Derechos Humanos para que también se empiece a tomar en cuenta el Estatuto de Roma. Diego, te hago una pregunta. ¿Caigo en un error si pienso que la organización Toda la Verdad a la que vos pertenecés está en la vereda de enfrente a organizaciones como familiares de detenidos desaparecidos? Te agradezco la pregunta. No solo no estamos enfrente. Creo que si nos consideramos o nos podemos jactar de ser seres humanos, tenemos que tener sensibilidad por las cosas que los diferentes atentados y atrocidades que se cometieron en este país, sea quien sea el que los haya hecho. Yo en su momento, cuando creé la asociación, llamé al señor Pereira, que en aquel momento presidente del PIT-CNT, porque quería que nos recibiera. Escribimos un mail al presidente del Frente Amplio, justamente, para que nos recibiera. Nadie nos quiso recibir. Quiero recalcar que el señor Pereira me atendió por teléfono muy amablemente, pero jamás obtuve respuesta. Familiares de detenidos desaparecidos tampoco nos quisieron recibir, pero yo me había quedado con la mosca atrás de la oreja porque yo tenía un posible dato, sin querer levantar expectativa ninguna, de un lugar donde podría haber enterramiento. Algún enterramiento. Creí que la persona indicada, evidentemente, era la cara más visible que el señor Randonea. Lo llamé, le pedí por favor, porque vivimos relativamente cerca, que viniera hasta mi casa que tenía. Estuvimos hablando otras 4 horas, casualmente, igual que con Zabalza, de una corrección fantástica. Pudimos hablar, los dos sabemos cuáles son los puntos en discordia entre nosotros. Pero nosotros no vamos a buscar el punto de discordia, sino los puntos de coincidencia. Sí. Yo no le puse a la asociación Toda la Verdad por casualidad. No es nuestra verdad, es toda la verdad. Caiga quien caiga y le afecta a quien le afecte. Y además creo que este tipo de organizaciones, tanto familiares de detenidos desaparecidos como Toda la Verdad, tienen que buscar la manera de ser absolutamente apolíticos, sin tener color partidario. Sí, por supuesto. Es como el agua y el aceite, debe ser así. ¿Participan de la marcha del silencio? No, porque, te explico, cuando estuve hablando con el Randonea, repito, una conversación fantástica, yo le pasé eso con el mayor de los respetos, siempre aclarando que yo no tenía certeza de nada, pero me parecía que era la persona que tenía que saberlo, y ahí hicieran lo que les pareciera mejor. Siempre se manifestó de que no nos querían recibir. Entonces, ¿para qué ir a buscar un probable problema? Porque, de hecho, si no querían ni siquiera recibirnos, es porque,
No hay un feeling que ellos permitan. Uno cuando quiere un acuerdo, uno extiende la mano. De la otra parte, si no se extiende la mano, no hay posibilidad. Yo, de hecho, ante la pregunta que tú me hacías, yo intenté hablar con varios. De hecho, este año intenté que me recibiera Mujica. El intermediario fue el ex intendente de Rocha. ¿Con qué intención se quiere juntar con Mujica? Porque así como me junté con Zabalza, estuve hablando con Rossi Rebufelo, que vive en Brasil, otro es Tupamaro, alias Mau Mau, y pudimos hablar perfectamente. Yo creo de que él es, justamente, ya que se ha jactado en reiteradas ocasiones de que ama la paz, ama la democracia, qué lindo es estar vivo y todo eso, que a nosotros nos duele. Porque que una persona diga qué lindo es vivir, qué lindo es la vida, cuando quitó la vida él y su organización a todos nuestros familiares, eso duele. Entonces, yo creo de que por lo menos sentarnos a una mesa, sincerarnos y decir, bueno, vamos a dejarnos de cháchara, vamos a de una vez por todas dejarnos anuncios, títulos y frases muy lindas para la filosofía y vamos en la práctica. ¿Te gustaría una especie de pedido de disculpas, tender un puente para dar una señal también a la sociedad? Yo ya a esta altura no pretendo la disculpa porque las actitudes van más allá, mucho más allá que las palabras. Entonces, ya a esta altura no voy a presionar para una disculpa, pero sí un de aquí en más. Vamos a terminar con el odio, vamos a intentarlo por lo menos. De hecho, también ante tu pregunta, el proyecto, entre otras cosas, tiene el hecho de que tiene que haber memoriales, que hay una ley que es la 19.641, también creada en el periodo pasado, que hace que los memoriales oficiales sean exclusivamente por casos de terrorismo de Estado. Este proyecto incorpora esa posibilidad y justamente le da la potestad al Estado, más, lo intima al Estado a que también tiene que hacer memorial. Nosotros no pretendemos llenar el país en memoriales, pretendemos 2 memoriales. Uno que sea exclusivamente en homenaje a nuestras familias y el otro justamente que sea para recomponer, intentar recomponer esta sociedad, aunque algunos pensarán que soy iluso, pero hacer un memorial que diga simplemente nunca más violencia entre uruguayos y sea un mojón donde todas las víctimas del pasado reciente trágica puedan estar homenajeadas. 2 cortitas, porque nos vamos. La primera, ¿Sergio Molagueros está vivo? Sí. ¿Está vinculado a sí. ustedes? Sergio Molagueros, sí, secuestrado, hijo de un fabricante de calzado que fue secuestrado. Más de 70 días secuestrado. Sí. El hijo está vivo, el padre supongo que ya ha fallecido. Al que secuestraron, sí, el padre sí está fallecido. ¿Usted está en contacto con él? ¿Tenés alguna aspiración política? Si tenés alguna aspiración política. Mira, te voy a ser sincero, te agradezco la pregunta porque siempre van a surgir suspicacias. Yo trabajo en política de los 16 años, del advenimiento de la democracia. Jamás tuve que utilizar la imagen de mi padre para hacer política. Todas las elecciones trabajé, a no ser los 10 años que residí en España. Pero siempre trabajé. Y los años que yo hacía la marcha, por ejemplo, los años electorales, mejor dicho, yo no hacía la marcha. Porque no quería que la suspicacia dijera que yo estoy utilizando la imagen de mi padre para hacer política. ¿Y cuántas personas o familias se verían beneficiadas económicamente si esto sale, esta ley? Bueno, se basa este proyecto en una lista de 70 muertos que son los que el señor exdiputado García Pinto había presentado en el gobierno de Jorge Valle y no salió, lo presentó en el gobierno de Tabaré Vázquez y se basa en esa lista. Nosotros tenemos una lista que es un trabajo muy grande que estamos haciendo, donde en realidad hay 80 muertos y se podría sumar, pero como queremos que la lista sea seria, que incluso descartamos algunos nombres, como por ejemplo la mujer de Pascasio Báez, la primera vez que lo escucho. Bueno, lo que pasa es que es una de las tantas cosas. También no creo que tampoco hayan escuchado el hecho de que hubieron 2 peones más muertos en similares circunstancias, uno en Tacuarembó y otro en La Valleja. Habían encontrado una tatucera que habían encontrado tatucera, fueron muertes diferentes, de diferente forma, pero sí hubieron 2 muertes más. Pero hay otras, pero esas no las tenemos en el listado, porque esos queremos que sea serio y que haya una lista definitiva. Sí, pero hay investigación. Hay que investigar y mucho. Exacto. Diego Burgueño, secretario de la Asociación Toda la Verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que lo que usted pretende sea atendido y que se tenga en cuenta. Es bueno para nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por la empatía y la profesionalidad. Gracias.